Muy buenas noches. Desde aquí nos encontramos el Magisterio Chalaco, el día de hoy, con el conversatorio Reflexiones sobre la Independencia, la Batalla de Junín. No sin antes que este conversatorio, en conmemoración a los 52 años de nuestro sindicato, el Magisterio, Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Perú, ¿sí?, por una línea sindical clasista. Esta noche, en las reflexiones con respecto a la batalla de Junín, organizado por CEDUCA, Centro de Educadores del Callao, queremos transmitir a través, no solamente del Magisterio, sino de todo nuestro pueblo, lo que ha significado la batalla de Junín en la trascendencia histórica de nuestro país. Para este evento, en este conversatorio, nos acompaña el profesor Rommel Ponte, ¿sí?, maestro conocido ya por toda su trayectoria del área de ciencias sociales, ¿sí?, que está participando con nosotros. El profesor Miguel Rodríguez Napán, un maestro también que se ha desarrollado mucho en el trabajo a nivel social, a nivel educativo, en educación, lo que es primaria, y también ha tenido pues la experiencia a nivel de proyectos en su escuela. Y seguimos con el profesor David Acevedo, maestro también de ciencias sociales, quien produce textos y también la situación histórica de nuestro país, y realiza producciones. Y el día de hoy, en este conversatorio, vamos a tener 3 bloques. En estos 3 bloques vamos a hacer una pregunta central, en la cual nuestros expositores van a tener 2 minutos y medio para que den sus alcances, sus pareceres, las reflexiones, y a la vez también invitamos quienes están conectando puedan también hacer sus preguntas, y lo cual enriquece nuestro conversatorio. Iniciamos pues en el primer bloque, la independencia. ¿Quiénes la dirigieron? ¿Qué sentía la juventud en ese momento histórico? La mayoría estaba de acuerdo con la independencia, ¿no? Entonces vuelvo a repetir. ¿Quiénes la dirigieron? O sea, la independencia, ¿quiénes la dirigieron? ¿Qué sentía la juventud? La mayoría estaba de acuerdo con la independencia. Profesor Rommel, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Es un honor compartir esta mesa para poder de alguna manera abordar un tema que es fundamental en el marco del bicentenario de la independencia. ¿Quiénes dirigieron esta independencia? Los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de los españoles que habían nacido en el Perú o en cualquier circunscripción de la América, ¿no? Ellos se sentían más españoles, o se habían sentido más españoles que americanos. Tal es así que, por ejemplo, Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, cuando elabora su carta, la titula Carta a los Españoles Americanos, dejando bien en claro el origen, ¿no? No pudieron estar de alguna u otra manera los indígenas direccionando, lo habían hecho con Tupac Amaru II. De alguna manera la rebelión de 1814-15 de Mateo Pumacahua y los hermanos Aguilar en el Cusco pudo haber significado ese liderazgo no solamente de criollos sino también de indígenas, pero fracasó, como sabemos, y luego de eso pues una serie de situaciones hicieron que los indígenas no tuvieran esa representatividad, porque se fue destruyendo, minimizando, debilitando los curacascos o cacicazgos, ¿no?, como se llamaban aquí también. Ya lo hicieron desde las reformas borbónicas y luego con el propio Simón Bolívar. Si bien los criollos lo dirigieron, no podemos tampoco minimizar el papel que jugó
los indígenas, ¿no? Principalmente también la raza negra, que de una u otra manera participaron como milicias en algunos momentos, y en otros momentos ya conforme fue avanzando el proceso de independencia hacia 1810, 11, 12, las comunidades indígenas fueron jugando su papel, pero siempre estuvieron un tanto limitados porque faltaba esa articulación, ese liderazgo que pudiera pues darles otro alcance y otra mira, ¿no? Lo vamos a abordar creo que en una segunda parte, tratamos de precisar las ideas, ¿no? Esta sería mi intervención. Gracias, profesor. Sí, sé que también el tiempo nos queda corto, pero estamos, como se dice, en estas reflexiones sobre la batalla de Junín. Vamos a dar pase pues al profesor Miguel Rodríguez Napa. Maestro, bienvenido. Gracias, maestra Doris. Sí, recordaba cuando hace poco, unos años atrás, el rey de España vino al Perú y el señor García Belaúnde y el señor Petrosi, fallecido, decían que ellos se sentían españoles, ¿no? Y son representantes peruanos, ¿no? Ante el Congreso. Y eso nos lleva a reflexionar, pues, qué tanto en el tiempo, ¿no? Todavía se sigue con esa tendencia de que los criollos alcanzaron la independencia, la lucha, lograron tomar el poder y se mantuvieron, ¿no? Porque miren, estamos más de 200, casi 200 años después y ellos siguen sintiéndose españoles, ¿no? En la tierra de Perú. Pero como ya se dijo acá también, eso no quita que el indígena, el poblador, el afroamericano, inclusive el afroperuano, como le llaman algunos, también pues ellos fueron marginados, no fueron explotados, y en esa lucha por la independencia, cada uno seguramente tenía sus motivaciones, pero creo yo vieron la oportunidad de liberarse de ese yugo, ¿no? De la explotación, de los abusos, ¿no? de los impuestos que eran, ¿no? Y entonces las revoluciones previas a la independencia, los hermanos Aguilar, algunos indígenas se rebelaron, mismo Humacagua, dieron, yo creo que alguna esperanza, ¿no? De cambio en las poblaciones. Claro que también es cierto que la mayoría de la población en esta parte de América pues eran sirvientes o eran súbditos del rey de España, más de 300 años, por lo tanto también por eso es que de alguna manera se explica que creo yo que no muchos de la juventud de repente estuvo por ese cambio inicialmente, ¿no? Tuvieron que resolver varios factores, por eso que se demoró todo ese cambio, ¿no? Se habla inclusive de traiciones, ¿no? De traiciones entre nosotros mismos, en diferentes caminos, otros tomaron varias posiciones. Entonces creo que el análisis que nos lleva hoy es a plantearnos pues que hubo dos caminos, ¿no? En ese momento, el camino del criollo que buscaba ¿no? mantenerse, y el camino del pueblo que buscaba liberarse, no de España solamente, sino del yugo, ¿no es cierto?, de la explotación que era víctima pues, por parte del criollo, del hacendado, ¿no? Del mismo comerciante, ¿no? Era básicamente. Con esta parte quiero acabar mi intervención. Ya, maestro. Gracias, profesor Miguel. Sí, muy cierto, ¿no? Los intereses de grupo, ¿no? O de dónde pertenecíamos. Bien, en este bloque vamos a dar pase ahora al profesor David Acevedo. Profesor David, maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestra. También estar contento, ¿no? Por estar aquí con los maestros del SUTE y de SEDUCA y de la revista, ¿no? También compartir algunas reflexiones sobre este punto, dado que la independencia en realidad es un proceso, ¿no? No es solamente una batalla, no es solamente un hecho particular o específico. Desde que llegan los españoles, el pueblo andino lleva a cabo una serie de luchas, tanto militares como ideológicas, ¿no?
Recordemos las batallas de Cusco, Sacsayhuamán, Manco Inca, ¿no? Sus hijos, etc. Pero la más exitosa, la más gloriosa, fue la rebelión de Túpac Amaru. Es así donde el virreinato, un sistema de opresión lleno de racismo, discriminación, atraso, explotación y muerte, se ensaña con los rebeldes de esa gran rebelión, de esa gran lucha del pueblo cusqueño, que luego ya se generaliza en todo Sudamérica, ¿no? Hay casos en Argentina, en Bolivia, ¿no? que reivindican el tema, la lucha popular peruana. En ese sentido es que hay una masacre como respuesta a la rebelión de Túpac Amaru, donde los líderes son exterminados prácticamente. Entonces, frente a esa situación es que los criollos se montan en la lucha popular, y es donde empieza la parte llamada las rebeliones criollas, ¿no? Que es el aprovechamiento de que han descabezado a todo el movimiento indígena, y es ahí donde ellos ocupan de manera oportunista la dirección de la lucha, ¿no? Ahí están los precursores de la independencia, como ya lo dijo el maestro, gente que aspiraba solamente a tener más poder político, no eran discriminados, evidentemente. Hay una falsa imagen de esa discriminación, de que ellos fueron maltratados, y eso es totalmente falso, ¿no? Más bien, finalmente, lo que debo decir así claramente es que estos criollos se aprovecharon, utilizaron, ¿no? Manipularon a las masas populares para lograr su objetivo, que era conquistar el poder, tomar el poder control, traicionando a los verdaderos héroes del pueblo, que fueron indígenas, que fueron afros, ¿no? Que fueron un pueblo peruano en realidad. Gracias, profesor David. Bueno, los escucho a los maestros y podemos trasladarlo también a la actualidad, ¿no? Cuántas luchas del pueblo y son pues traficadas muchas veces, ¿no? Entonces, creo que la historia nos da pues la veracidad, ¿no? ¿Cómo estamos en las preguntas? En todo caso, ¿hay inquietudes o pasamos al segundo bloque? ¿Sí? Pasamos al segundo bloque de preguntas. Gracias, profesores. La batalla de Junín. ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuál fue la participación popular en esta batalla? ¿Cuál fue el contexto de la batalla de Junín y cuál fue la participación popular en esta batalla? ¿No? En este segundo bloque, profesor Ponte. Sí, hay que contextualizar el proceso de la independencia, ¿no? La independencia, si bien, como lo han planteado los maestros también, había pues una situación de explotación y opresión, ¿no? de la masa indígena principalmente, y de los diferentes sectores populares, había llegado pues a un punto de rebelión con Túpac Amaru II, representante de una burguesía naciente en nuestro país, ¿no? Él era pues arriero, dueño de minas, ¿no? Comerciante, y como él, muchos curacas o caciques fueron afectados por el aumento de la alcabala, que es una especie de IGB en nuestra época, ¿no? Impuesto General a las Ventas. Pero en esas décadas está pues la Revolución Francesa, la Ilustración, la surgente sociedad capitalista pues está en pleno desarrollo, ya no solamente económico, sino también tiene la necesidad de asentarse políticamente. Y eso va a ser Francia, ¿no? Y en esa situación es que en una etapa que algunos consideran la tercera de la Revolución Francesa y otras que ya no corresponde, es que Napoleón Bonaparte, los franceses invaden a España. Esa invasión a España, ese hecho externo, va a repercutir en el mundo y especialmente va a favorecer las luchas por la independencia aquí en América, dado que debilita el poder monárquico. España se queda sin rey y van a surgir las juntas de gobierno. Pero estas juntas de gobierno, algunas de ellas que comienzan gobernando en nombre del rey ausente Fernando VII de España, se dan cuenta
o criollos de ciertos lugares, de Venezuela, de Caracas y de Buenos Aires, se dan cuenta que es la oportunidad para poder justamente desenvolver la independencia, ¿no? El liberarse de España. Y lo van a hacer. ¿Por qué Buenos Aires? ¿Por qué Caracas? Porque ambos lugares eran centros de producción económica, de ganado, ¿no? Vacuno y de trigo y de otras cosas más, que no podían exportar y que estaban limitados por el sometimiento español. Y eso perjudicaba enormemente, y por eso las ansias de liberación de los criollos de lo que hoy día sería Argentina y Venezuela, ¿no? Y la explicación de por qué la corriente libertadora del sur y del norte a cargo de San Martín y Bolívar. Pero ¿qué sucedía aquí en nuestro país? En el Perú, pues en Lima estaba el Tribunal del Consulado, que agrupaba a los comerciantes más poderosos, no solamente del virreinato del Perú, sino de la América del Sur. Y ellos eran muy contrarios a un proceso pues independentista, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente estaban a gusto, podían ganar mucho más con el comercio que se daba pues desde Lima y Callao, ¿no? Ese viene a ser el contexto, y en esa situación es que va a venir pues San Martín, luego Bolívar, y Bolívar encuentra una situación muy difícil en nuestro país. ¿Por qué? Porque teníamos dos presidentes a la vez cuando él llega, y su primer problema era cómo lograr solucionar el problema político, y lo va a hacer al lograr que el Congreso pues le plantea que tenga todo el poder dictatorial en el país, ¿no? Y se va a dar un hecho que va a ser muy positivo para la independencia, que es la división de los españoles aquí en el Perú, de los realistas, ¿no? Olañeta en el Alto Perú, hoy día Bolivia, desconoce al virrey La Serna, y eso crea las condiciones para poder pues ir hacia una lucha mucho más positiva en nuestro país. Ahora, varios de estos hechos de una u otra manera se vienen repitiendo en la historia reciente de nuestro país, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a llegar ya por la cuestión del tiempo. Sí, profesor Rommel Ponte, de verdad que sí, en muchos hechos históricos nos traslada pues a situaciones actuales. Profesor Miguel Rodríguez, ¿cuál fue el contexto? ¿Cuál fue la participación popular en esta batalla? Sí, bueno, ya se ha explicado, ¿no?, con claridad los antecedentes, ¿no? La Revolución Francesa, anterior también ya la independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces había una corriente liberal, pues de una manera que buscaba pues cambios, pero obviamente que esos cambios estaban en función de los intereses como siempre, de la clase que tiene el control económico, ¿no? Básicamente de los comerciantes y de productores en los países, ¿no? A los extremos del Perú, ¿no? El Perú era después el centro del poder, ¿no? Y había que acabar con el último reducto español, que era pues Lima, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, los grupos de la burguesía, pues, como se ha dicho, se tenía que ver la oportunidad, y se tomó la oportunidad de lograr esa llamada famosa independencia, ¿no? Pero entre ellos también pues habían tanto San Martín y como Bolívar tenían pues también diferencias no solo ideológicas, sino de intereses, ¿no? De tal manera que no podemos olvidar que en Guayaquil se reunieron ambos personajes, ¿no? Y obviamente Bolívar no aceptó estar juntos acá y le dijo pues que tenía que retirarse San Martín para llegar, ¿no? Pero Bolívar también pues pensaba las cosas con cierta frialdad, y él solicita pues que emisarios peruanos vayan a invitarlo a él a venir, ¿no? Cosa que San Martín vino, ¿no?, con su grupo, pero Bolívar dice, no, que me inviten a ir al Perú, ¿no? De tal manera que llega en septiembre 23, llega al Perú para iniciar pues la campaña, ¿no? Y en ese contexto el Perú pues se encontraba dividido, ¿no? Dividido entre el norte y el sur, Ribagüero, Torre del Table, Lima, se encontraba dividido.
Entonces era pues como, y una vergüenza, y Sucre llega, y él dice, no, el Perú es un desorden, y yo soy que gobierno militarmente, pero acá hay dos presidentes. Entonces, bajo esas condiciones, es la que se encuentra el Perú, ¿no? Y del otro lado, España, el ejército español o realista también pues estaba dividido, ¿no? Ya se mencionó acá, el Perú de la Nieta y pues no votó en Lima. ¿Ya? Pero hay algo también, ¿no? Y en la base, en las masas, ¿quiénes conformaban el ejército, no? El ejército realista era pues el pueblo, ¿no? El pueblo pues, como es ahora, ¿no? ¿Quiénes conforman el ejército peruano? Es el pueblo, son las masas, ¿no es cierto? Y obviamente y los jefes, por decirlo de manera, los mariscales, pues son de la otra clase, ¿no? La Marina es un ejemplo de eso. El tiempo también. Y el gobierno en el lado español también, ¿no? Y el lado patriota, lo mismo. Pero hay una curiosidad, por decirlo propio, porque en el ejército patriota habían pues colombianos, ecuatorianos, ¿no es cierto? Argentinos, ¿no? Venezolanos, e inclusive pues ingleses, ¿no? Que formaron parte del ejército libertador porque nos dicen, ¿no? ¿Qué había pasado? Porque ya la guerra napoleónica se había acabado y muchos de esos oficiales habían quedado sin trabajo, se que han venido a buscar trabajo acá en las luchas pues que habían venido por acá, ¿no es cierto? Inclusive O'Higgins se molesta cuando no lo llama Bolívar, ¿no? ¿Por qué no lo llamó si él había pues realizado una campaña? Entonces, en un contexto difícil como es hoy día también, ¿no? Hoy día también nuestro país está dividido, en Puno una forma ¿no? organizada, Claro. en el centro también organizada, en el norte de repente más ahorita más como observando ¿no? el panorama. Entonces también en estos momentos seguimos como que siendo un espejo de ese momento, ¿no? Como que no hemos cambiado mucho. Hasta ahí, maestra. Sí, como dice, siempre hay mucho por expresar y pasado, ¿no? Presente. Bien, vamos a continuar, profesor, en esta segunda ronda. Profesor David Acevedo. Bien, como ha señalado el maestro Miguel, hay que resaltar en la contextualización, ¿no? El tema de la batalla de Junín, el papel de Inglaterra, ¿no? En su etapa industrial, Inglaterra necesita, ¿no? Tener mayor control de colonias y, bueno, más adelante semicolonias, ¿no? En este caso, promoviendo, ¿no? un desarrollo comercial económico con Venezuela, antes con Buenos Aires. Es así que estos dos lugares son los lugares que nacen las corrientes libertadoras, que son campañas militares para asegurar la independencia, entre comillas, de todo Sudamérica, puesto que el poder colonial estaba en Perú. Entonces no es gratuito, no es una cuestión de bondad o de solidaridad con el pueblo peruano hacer la independencia aquí. Por el contrario, ¿no? Es asegurar su independencia, porque si no, ¿qué pasaba? Que esta fuerza realista que se concentraba en nuestra patria podría en cualquier momento atacar esas independencias venezolanas o argentinas, ¿no? Por eso que tuvieron que concurrir a este lugar ambas corrientes, ¿no? También queda demostrado de que la fuerza de combate principal fueron los campesinos, fueron los trabajadores. Como dijo el maestro también, llevados a la fuerza en muchos casos y en otros casos participando de manera consciente, ¿no? También por diferentes convenios que habían hecho con los criollos, ¿no? Uno de ellos era que una vez lograda la independencia iban a devolverle sus tierras, que es el gran robo del virreinato, ¿no? De la invasión española a nuestros antepasados. Un despojo así descarado de todas las tierras convertidas en corregimientos, intendencias, ¿no? Y es así que se mueve el campesino, ¿no? Por esa reivindicación que le promete el criollo, pero al final de cuentas lo que hace es una traición, ¿no? Porque se logra la independencia,
y es todo lo contrario a lo que habían convenido, lo que habían acordado, ¿no? Y eso está claramente estipulado en la capitulación de Ayacucho, que es un documento vergonzoso acerca de los acuerdos entre lo que es los criollos y los españoles. Entonces, para finalizar también, la batalla de Junín fue decidido por las fuerzas, como conversaba hace un momento con la maestra, de las montoneras, ¿no? Fueron campesinos militarizados, ¿no? Llamados los húsares del Perú, dirigidos, ¿no?, por su alto mando, que entraron al combate en la Pampa de Junín, allá en la zona de Junín, donde los españoles estaban venciendo, estaban a punto de obtener la victoria. Hasta el propio Bolívar estaba seguro ya que esa batalla era perdida, estaba totalmente ya desmoralizado, ¿no? Y es así donde ordenan que los húsares del Perú se retiren. Y es ahí donde el mando de las guerrillas, de los montoneros, decide cambiar la orden, ¿no? Y ir en contra de la orden superior, ¿no? Y entrar en combate, y en ese momento es donde las fuerzas españolas se confunden, se disgregan, y es ahí donde los gran colombinos, está en Ecuador, están los ecuatorianos, ¿no?, como dice el maestro, están venezolanos, etcétera, que están en retirada, regresan para hacer frente, y con la otra fuerza de los montoneros, de los húsares del Perú, ambos grupos rodean a los españoles y se da la victoria. Eso tenemos que reivindicar, que es la fuerza popular la que decide en realidad la victoria en la batalla de Junín. Un 6 de agosto de 1824 es el pueblo peruano el que tiene pues la última palabra en este caso, ¿no? Gracias, profesor David. De verdad que el tiempo y escuchamos la trascendencia histórica de nuestras masas, ¿no? Y eso hay que recalcarlo, ¿no?, de los maestros, sobre todo, porque los intereses siempre van a estar, pero ¿dónde está lo colectivo y la línea, justamente si hablamos de sindicato, ¿no?, de la línea sindical clasista, ¿no? Pues sí, la historia misma nos plasma, ¿no?, como un espejo, como decía el maestro. En el tercer bloque, ya la parte educativa, ¿no? En la parte educativa, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje nos deja la batalla de Junín? ¿Cómo enseñar esta batalla? ¿Cómo transmitir esto a nuestros jóvenes? Porque a veces escuchamos, ¿no?, que dice, no, todos unidos, no, que si no está al 100%, pero siempre, y acá está, la historia mismo lo demuestra, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué posición de clase estamos tomando, ¿no?, para saber a dónde dirigen las fuerzas? Nos trasladamos esos años y realmente, pues, como dicen los criollos, los negros, los campesinos, ¿no?, y que hoy en día, ¿no?, nuestro pueblo peruano del Perú profundo, pues reclama, ¿no?, esas reivindicaciones. Bien, en ese tercer bloque, entonces, ¿cuál es el mensaje? Nuestra batalla de Junín y cómo enseñar esta batalla. Profesor Romel Ponte. Sí, Junín es muy importante. O sea, si tomamos la historiografía tal como se nos ha ido enseñando, Junín pues va a ser una inyección de ánimo, ¿no? Los españoles prácticamente han sido, entre comillas, invencibles en el Perú, en el virreinato del Perú. Y con Junín se logra esa derrota aparentemente de la suerte, de que aparezca, como lo planteó el maestro, el batallón Húsares del Perú, formado ya sabemos por campesinado, que se ha ido pues elevando militarmente, pero que no es solamente una cuestión de suerte, está entrando a tallar la estrategia. Podríamos quedarnos con Bolívar, un gran estratega militar y político. Político porque él, hijo de su tiempo, está planteando la república, está planteando la necesidad de fundar acá pues
la igualdad, los ideales de la Revolución Francesa. Pero el asunto está que a pesar de esa situación, él también responde a una clase social, y su clase social vienen a ser los criollos. Él tiene, digamos, políticamente la idea de tramontar el feudalismo, la sociedad feudal, que se ha desarrollado durante el virreinato, bajo la dominación española plenamente, y pasar a la cuestión del capitalismo, pero no lo va a lograr, él mismo no lo va a lograr, de ahí que prácticamente elimine a los liderazgos de los indígenas, ¿no? Llamada la nobleza indígena, pero que también estaba ahí embriones de burguesía. Entonces, esta batalla de Junín y esta independencia están enlazados, ¿no? De poder aprender de que si no generamos liderazgos del pueblo, populares, que representen verdaderamente los intereses, las luchas van a ser traicionadas o van a ser reconducidas hacia intereses que no corresponden hacia el pueblo, como lo venimos avisorando en los últimos años, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, un gobierno de Pedro Castillo, Dina Boluarte o de Perú Libre, que aparentemente pues, buscan reivindicar o representar los intereses populares, cuando vemos en la realidad como hoy más que nunca acaba de darse leyes a favor de las AFP, de las grandes empresas extranjeras y del país, ¿no? Y ellos se van a llenar los bolsillos a costa de mayor explotación y opresión del pueblo peruano. Entonces, uno es aprender a que hay la necesidad de liderazgos, de poder elevar nuestra conciencia y salir de la ignorancia, porque la ignorancia hoy día campea, y de eso no podemos estar pues cegados, ¿no? Podemos tener mucha tecnología, pero eso no representa o no significa que tengamos pues un conocimiento científico de la realidad, y hay esa necesidad. Y en el campo educativo urge que los maestros nos juntemos, nos reunamos para debatir, discutir, ¿no? Y que esas discusiones y esos debates, lo que de alguna manera se plantea como pensamiento crítico, pero que está sesgado también, se pueda ir desarrollando en las escuelas y cumplir justamente con tener pues un planteamiento de que no solamente se busca la independencia de un Estado sobre otro Estado, sino que se busca la emancipación principalmente de la clase popular, y eso significa pues acabar con la sociedad que explota, ¿no?, al hombre por el hombre, ¿no? Eso sería. Gracias, profesor Rome. Sí, pues la explotación del hombre por el hombre. Y en esa situación también nos encontramos en la actualidad. En estas reflexiones sobre la batalla de Junín participa el profesor Miguel Rodríguez. ¿Cuál sería el mensaje, maestro? ¿Cuál sería el mensaje y cómo enseñar? Usted que tengo que estar con sus niños. Sí. Como se dice, hay que partir del análisis y hay que generar debate. Debate en los maestros, pero también en debate en los estudiantes. O sea, desde primaria han ido de aprender a debatir, argumentar, en función, obviamente, a una bibliografía, ¿no? A la función de la lectura, de bibliografía, de contrastar la bibliografía, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, acá se ha dicho, ¿no?, que la importancia de Junín, la batalla de Junín, de elevar ánimo, claro, porque antes de Junín, las revoluciones que se dieron antes fueron derrotadas, ¿no? En el campo militar fueron derrotadas. El mismo San Martín ingresa a Lima, al Perú, y no logra expulsar a los españoles. San Martín tiene que retirarse de Perú, ya hemos dicho, por la conferencia de Guayaquil se retira, y los españoles se van hacia la sierra, pero no se retiran del Perú. Y en ese estado, cuando el Estado peruano naciente, ¿qué hace? Plantea lo que es la campaña a intermedios, ¿no? Intermedios, que bombardea los puertos, ¿sí? Pero no tiene triunfo, también pierde la derrota, se derrota. Entonces Junín rompe esa línea de derrotas, porque es un triunfo, y es un triunfo, como se ha dicho acá, ¿no? Por algo que a veces no se recalca, es que de todos los jefes, Errázuriz, que es un jefe de menor rango, es peruano.
¿no? Y es peruano, se ve como peruano, y los que estaban con él eran, algunos, en mayoría, montoneros que formaban parte de las tropas de Rasuri, y son los que yo pienso, ¿no? Le están diciendo, oiga, retírate, y dice, pero yo he luchado con San Martín, estoy viendo a mis hermanos caer, pues él habrá dicho, no, vamos para adelante, ¿no? Entonces, hay que reconocer el papel del campesino, del montonero en ese sentido. Reconocer al hombre que luchó por sus ideales. Ya que eso creo que hay que transmitir a los estudiantes, ¿no? Que los hombres luchan por sus ideales. También es cierto que en ese análisis también hay que decir pues que hubieron montoneros del lado patriota y también hubieron montoneros que estuvieron del lado español. Porque, insisto, en ese momento había toda una confusión de repente ideológica, en ese momento, y a los que servían al rey, ¿no es cierto? Y aquellos que aún pedían querían pues la liberación, la independencia de esta zona de América, ¿no? Eso es reconocer, como se ha dicho acá, a Bolívar, y Sucre, que es su jefe general, que es el que dirige de alguna manera las luchas directamente, ¿no? Por Bolívar, el que está más en el campo es Sucre, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Termino diciendo, y creo que lo que debemos hacer es ese momento de la historia, de transmitirlo para elevar el ánimo, el espíritu del hombre en común, del hombre, del campesino, del trabajador, del promaestro, porque lamentablemente, hay que decirlo también, nuestra historia está hecho en base a, sin desmerecerlo a los héroes, de resaltar a los héroes, y los héroes, su principal virtud es que han muerto en batalla y han perdido la guerra. Y más bien a los que ganaron, muy poco lo resaltamos. Yo creo que eso hay que cambiar en ese sentido en el trabajo en las escuelas, ¿no? Gracias, profesor Miguel, sí, por el aporte. Agradecemos, aún tratamos dando lectura a los comentarios. Y en este tercer bloque vamos a dar pase al profesor Miguel Acevedo, profesor David Acevedo, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje, profesor David Acevedo, de nuestra batalla de Junín? Sí, maestra, gracias. Sí, quiero recordar en este momento las enseñanzas de un maestro al cual reivindicamos, que es Carlos Castillo Ríos, cuando él recomienda, ¿no?, da algunos lineamientos para la enseñanza y reclama también de que los estudiantes deben conocer quiénes han sido sus héroes, pero no los héroes tradicionales, los héroes que nos han direccionado, ¿no?, los sectores privilegiados, muchos de ellos criollos, ¿no?, y que, como hemos visto, han orientado al país hacia otros fines en la República, en la historia de la República Peruana, ¿no? Carlos Castillo nos dice que el alumno tiene derecho a conocer los héroes populares de su zona, de su pueblo, de su gente, ¿no? Asimismo, señala de que el estudiante tiene derecho también a conocer cómo es el sufrimiento del pueblo peruano en diferentes épocas, por ejemplo en el virreinato, ¿no? Y que fue una de las causales directas para que el pueblo se levante contra la opresión española, que ha sido pan de cada día en el virreinato. Se calcula que hay una rebelión por día en todo el virreinato, y no solamente, como se dice en los libros, que fue con las reformas borbónicas, ¿no?, donde empezó más el asunto. Eso no es tan cierto, ¿no? Y tampoco no toman en cuenta las luchas que hubieron en la selva peruana, que es otro abanico de hechos históricos heroicos, donde destaca más la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que fue pura victoria. Utilizando la técnica de las guerrillas, pusieron en jaque a los españoles y tuvieron que retirarse. Por eso le conocemos como la rebelión invicta, ¿no? Y así, en la zona de Madre de Dios, en Ucayali, en toda la selva estuvo convulsionado desde los primeros años de la injerencia española en la selva, ¿no? Entonces esa parte también los estudiantes deben conocer, deben saber, ¿no? Y también es interesante que en la escuela, como dice el maestro, se promueva pues un pensamiento crítico, ¿no?,
pero en base a lo que se ha investigado, ¿no? En base a lo que ya se ha trabajado por muchos historiadores, y que hoy día pues hay un desdén, ¿no? Hay como un desprecio a esos conocimientos, ¿no? Centrando más en habilidades, en destrezas, lo cual está bien, pero no puede descuidarse pues un contenido científico que está respaldado en una serie de pruebas, ¿no? Donde vemos que las luchas que se han dado han respondido pues a cuestiones objetivas, ¿no? La mita minera, ¿no? La mita obrajera, los múltiples impuestos que mataban de hambre a la gente, ¿no? Por ejemplo, la Santa Inquisición, que perseguía a todos los que eran diferentes en pensamiento, ¿no? Y por ahí un chispazo de ilustración en el Perú, ¿no? Que quizás influyó en algo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el estudiante debe saber de que el pueblo peruano ha luchado, lucha y luchará por cuestiones reivindicativas, básicamente, y esto necesita pues que se comprenda en una mayor perspectiva, ¿no? Y creo que en la época del virreinato todavía no existe esa concepción científica para que el pueblo pueda encabezar una lucha, porque la Comuna de París recién es en 1871, o sea, 50 años después. Entonces es ahí donde tenemos que hacer esas diferenciaciones, ¿no? Porque a partir ya de la década del 20, en 1920, ya como lo explica Mariátegui, ahí sí estamos viendo pues de sectores populares que ya tienen algunas cosas claras, ¿no? Y se van orientando, más aún cuando se funda pues la vanguardia de los trabajadores, es ahí donde las luchas tienen un nivel más claro, ¿no? En ese sentido, los estudiantes, a través de diferentes metodologías, estrategias, ¿no? Deben llegar a conocer, debatir, ¿no? Estudiar en base a documentos científicos, ¿no? Que los maestros deben llevar al aula y promover ese debate, esa discusión, para que ellos saquen sus propias conclusiones y valoren el papel que han tenido sus ancestros, ¿no? Porque son sus tatarabuelos los que han hecho esa lucha. Y para finalizar, como le digo a mis alumnos siempre, si nosotros nos vistiéramos, que es algo muy coloquial, ¿no? Si nosotros nos vistiéramos como ellos, en realidad pues nos delata el rostro, el cabello, todos somos herederos de esa historia andina de lucha y de heroísmo, ¿no? Gracias, profesor. La verdad que sí. En el conversatorio que nos encontramos, acá quiero compartir los comentarios que nos han hecho llegar. Jubil nos dice, sería interesante, ¿sí?, que se tratara sobre la importancia de los montoneros y de la región central en el proceso de independencia. Recuerden que la batalla de Junín tuvo una importancia estratégica en la derrota militar del ejército español. Y no fue una casualidad que esa batalla se haya desarrollado en las pampas de Junín. Con todos los alcances que nos dan los maestros, como dice, con la investigación y la información, es correcto, ¿sí? Saludamos pues aquí al señor Jubil, profesor, quien nos está acompañándonos, ¿no?, con su comentario y sus alcances. Y esperemos pues seguir desarrollando, ¿no? Seguir desarrollando lo que es pues en este caso nos pide más sobre los montoneros. Vladimir David Balbín Villantoy nos dice, no hay que olvidar y no ser un desagradecido, ¿no?, con la jefatura de Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre, que le dieron la derrota definitiva del ejército español suscitado en la actual Bolivia, ¿no? Entonces acá el maestro Vladimir, que nos está haciendo el alcance. Creo que esos son los comentarios que tenemos, maestros. Estoy al respecto. Sí, es motivo de análisis y el mensaje. Desde aquí, Centro de Educadores del Callao, Magisterio Chalaco, en lo que es la investigación y dar la información correcta a nuestros estudiantes, a nuestra población, para que tenga una posición dentro de la historia y no es como ahora, ¿no?
frente a lo que estamos viviendo, simplemente vamos a elecciones porque nos multan, cumplimos con ciertas tareas, pero el compromiso es que estamos desarrollando, ¿no? ¿Algún alcance más que quieran dar ya para poder finalizar? De manera muy breve, ¿no? Dado Ujú. lo que ha planteado. Resaltar la figura de Bolívar, de Simón Bolívar. Resaltarla en contraste con los llamados políticos que tenemos en la actualidad. Ujú. Tanto San Martín como Bolívar lucharon por ideales. Respondieron a su clase, respondieron a su momento histórico. Pero no son, pues ahí no se le puede decir a Bolívar, de familia terrateniente, que se enriqueció. Al momento de morir, ni siquiera una camisa prácticamente para ser enterrado de manera decente. Los poquísimos que estuvieron a su alrededor le hicieron el honor, ¿no? Y bueno, pues tiene la gloria, ¿no? De haber impulsado la república en nuestro país. Una república que, ya lo veremos en otro momento, tiene una gran deuda aún con la cuestión de nuestro pueblo, ¿no? Y la cuestión de Junín va a ser pues siempre muy importante, ¿no? Junín ocupó una situación muy importante cuando se produjo la invasión española. Fueron pueblos aguerridos que se unieron políticamente en ese momento en contra de los incas y que lograron pues de alguna manera cierta situación autónoma que les ha permitido desarrollar todo un proceso cultural muy propio de ellos, pues, ¿no? Y han estado presentes en la guerra con Chile, justamente con las montoneras o la guerra de guerrillas que lo ha planteado Nelson Manrique, ¿no? Y esto es justamente la independencia. Junín tiene ese sello que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia y que debe ser desarrollado seguramente en otro momento. Gracias. Gracias a usted, profesor Ponte. Profesor Miguel, sus últimas palabras, ¿qué nos dice usted al respecto? Bueno, ojalá no sean mis últimas palabras, pero... Ah, no, en este espacio, profesor, de conversatorio. Bueno, sí, pues, Junín representa pues un hito histórico, ¿no? De hecho, y haciendo las comparaciones, justo en este bicentenario, el pueblo se vuelca una vez más a las Pampas de Junín y una vez más el Estado le da la espalda, ¿no? Nuestra presidenta hoy en día que representa un interés. Pero bien, no, pero bien, más allá de eso, sí, pues yo imagino que Bolívar soñó una sola patria, ¿no? Porque él quería unir pues una gran Colombia, unido, ¿no? Una gran Colombia, porque él quería pues que todo sea uno solo, ¿no? Y que no hubieran fronteras. Claro, y en ese ideal él siguió su camino derrotero de llegar hasta el Perú, después de haber independizado Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Llegó a Perú. Y eso creo que debe resaltarse, ¿no? Porque después de eso, Latinoamérica se dividió en muchos países y de lo que una vez en ese momento nos unimos, por esa manera, luego ya nos unimos, ¿no? Porque de ahí en adelante vienen luchas contra Chile, más adelante Ecuador, Colombia, en fin, ¿no? Porque los intereses económicos de aquellos que estaban en el poder siempre han primado sus intereses y no el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo siempre ha sido relegado. Entonces, en ese sentido Bolívar hay que reconocerlo, ¿no? Y reconocer la organización de las montoneras, porque hoy en día, los montoneros, los campesinos se organizan, ¿no es cierto?, para cualquier situación. Ellos solos se organizan, mantienen la unidad y salen adelante en sus luchas propias por la tierra, por el agua, no contra la minería. Están manteniendo ese legado de lucha, de defensa de su pueblo, ¿no? Entonces, eso creo que hay que relevarlo, hay que siempre resaltarlo, no olvidarlo, ¿no? Esa organización que a veces tratamos, desde Lima tratamos de romperlo, pero de provincia siempre se mantiene esa organización y siempre nos da lección muchas veces a los maestros, ¿no? Eso quería decir. Gracias, profesor Miguel. Vamos al paso entonces para
se puede decir, su intervención final en el conversatorio. Profesor David Acevedo, ¿no? A ver, profesor David. Ya, gracias, maestra. Sí, también coincidir con reconocer el papel de Simón Bolívar, siempre aclarando que es un papel enmarcado dentro de lo que es los intereses de la burguesía de su época, ¿no? Y que tuvo bastante visión en comparación a San Martín, que todavía él pensaba en gobiernos monárquicos, constitucionales. Bolívar, pese a que implantó una dictadura en el Perú, pero tenía una visión más avanzada, ¿no? De tipo republicano, ¿no? Basado en la enciclopedia, la ilustración. Su maestro fue un ilustrado, Francisco de Miranda, ¿no? Entonces esas enseñanzas como cadete deben haber influido para que luego trate de unificar Sudamérica, ¿no? Porque él identificaba dos grandes peligros en realidad para estos países, para estas zonas. El primer peligro que él identificó, adelantó a su época, ¿no? Es el papel de Estados Unidos, ¿no? Algo que ya le preocupaba mucho a Bolívar, lo que en el futuro iban a ser esas 13 colonias independizadas recientemente, ¿no? Y luego la Santa Alianza, ¿no? Una agrupación de países europeos monárquicos, conservadores, ultra reaccionarios. Entonces eso también hace que Bolívar agilice, ¿no? Impulse unificar a los países de Sudamérica, ¿no? Con la intención de formar, pues, los Estados Unidos de Sudamérica, pero que en el proceso es boicoteado, es saboteado por los criollos, ¿no? Los criollos que estaban acostumbrados a hacer lo que les da la gana en su país, en su zona, mejor dicho, ¿ya? Y es así que las dos propuestas, uno, la primera que es el Congreso Panamericano, ¿no? Panamericanista, y después el otro que es la Federación de los Andes, son fracasos, porque detrás de eso hay una mano negra de Estados Unidos, ¿no? Y de algunos criollos que se oponen a ese proyecto muy avanzado para la época dentro del enfoque burgués, ¿no? Pero también reconocer finalmente de que estos individuos, estos líderes sin masas, no son nada en realidad, ¿no? Porque hay una enseñanza que nos ha dejado la historia, que cada capítulo lo demuestra, ¿no? Donde ratificamos, ¿no? Que son las masas las que hacen la historia. Estos individuos son los que van a capitalizar, ¿no? Van a orientar, pero en realidad solos no son nada, ¿no? Es el pueblo campesino, es el pueblo trabajador, el pueblo afro-peruano, o afro de la época, ¿no? Del virreinato, mejor dicho, es el que va a definir en última instancia los resultados de todo eso, ¿no? Claro, como dije hace un momento, faltaba, ¿no? Faltaba un pensamiento más avanzado, faltaba que el pueblo establezca sus lineamientos, sus necesidades a través de un programa, ¿no? Una organización. Ya, ese es el problema de fondo, ¿no? Que luego ya van a ir superando poco a poco. Pero sí, este tema nos ha llevado a eso y finalmente es una necesidad que todos los maestros estudiemos a cabalidad la realidad peruana. Sí, la realidad internacional, y tratemos de unificarnos, ¿no? Porque solos, individualmente, haremos algunas cositas, pero no de mucha trascendencia. En cambio, de manera colectiva, de manera grupal, y más en nuestro sindicato, es donde va a trascendernos, ¿no? Va a tener mayores efectos, mayores resultados. Entonces, mi llamado, ¿no? A esa unidad con los maestros que nos están viendo, los maestros que nos verán después seguramente, y a seguir estudiando, seguir debatiendo, ¿no? Seguir en este ambiente para poder reflexionar acerca de estos temas tan importantes. Gracias. Muchas gracias, profesor David Acevedo, profesor Miguel Rodríguez y profesor Rommel Ponte, maestros del Magisterio Chalaco. En las cámaras nos ha acompañado pues la maestra Gloria Larota, y a cada uno de
de maestros, de ciudadanos. Tenemos que conocer, tenemos que tener información y eso nos va a llevar pues a esa libertad, a esa encaminarnos en el bien común, ¿sí? Porque Perú, en ese momento no era Perú, pero era clave en América del Sur, y esa lectura lo tuvieron los diferentes intereses de grupo, ya sea criollos, ya sean nuestros hermanos de Perú profundo. Si España no salía de Lima, no salía de América. Y hoy en día, realmente, el legado histórico tenemos que difundir pues a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y tenemos que seguir trabajando el magisterio. Ya lo dijeron, la unidad con el marco teórico. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Buenas noches.